Bendiciones, hermanos y amigos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro glorioso Redentor, el Salvador de nuestras almas, por concedernos esta dicha, este maravilloso privilegio de compartir con nuestra teleaudiencia un mensaje más de la palabra bendita del Señor. Le damos gracias a Dios, primeramente, gracias a Vida Visión, Canal 99, por abrirnos sus puertas y de esta manera ser un medio de bendición para nuestro pueblo Zumpango, para los pueblos aledaños y hasta donde esta señal pueda ser transmitida. Le damos gracias a usted, amado televidente, por abrirnos las puertas de su hogar, de su sala, de su comedor. Le damos gracias con todo nuestro corazón. Y este servidor, Rigoberto Yolcay, también le saluda muy cordialmente y le da la bienvenida a este programa Escudriñando las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Para esta oportunidad vamos a iniciar, como siempre lo hemos hecho, con palabras de oración, entregándole este tiempo al Señor Jesucristo para que cada minuto sea de total bendición. Cualquier petición que usted tenga, tómese unos minutos. Invoquemos el nombre de nuestro Dios y Padre por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Presentémosle nuestras necesidades. Quizás necesidad de un milagro. Estás necesitando un milagro, un toque de la mano del Señor sobre tu cuerpo. Déjame decirte, no hay enfermedad que nuestro Dios no pueda sanar. Así que deposita tu confianza quizá ahí en tu casa, en una cama de hospital, tal vez también en un hospital o en tu casa, ¿verdad? Postrado en cama con alguna dolencia. Puede ser una dolencia común, como también algo más complicado, pero para Dios nada hay imposible. Puede ser una necesidad de trabajo, alguna crisis económica que está golpeando tu hogar, tu familia. Déjame decirte, Jehová proveerá, bendito su nombre. Necesidades en el seno de la familia, en el seno del matrimonio, en el hogar. Pongamos todas nuestras peticiones en las manos de nuestro buen Dios y Él hará. Así que únase con nosotros y clamemos a Dios. Padre bueno, en esta hora, Señor, una vez más, por la fe en la sangre del Cordero Santo, acudimos a ti, Señor, hasta el trono de la gracia, para alcanzar esa misericordia, para alcanzar esa gracia, para el oportuno socorro. Señor, mira todas nuestras necesidades en el nombre de Jesús, las necesidades en tu pueblo, en tu iglesia, necesidades que tú puedes suplir en los hogares de nuestros amigos, de nuestra teleaudiencia, Padre Santo. En el nombre de Jesús nos unimos por la fe, Padre bueno, en esta hora para rogarte, Señor, que extiendas tu mano primeramente en aquellos hogares, en aquellas familias donde hay alguna enfermedad, un quebranto de salud. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te rogamos, extiende tu mano, Señor, sobre esa vida. Extiende tu mano poderosa, Señor. Oh bendito Dios, como tu palabra nos manda, estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Por esa palabra, Padre, reprendemos todo espíritu
espíritu de muerte. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Toda dolencia, Padre, se va ahora mismo. El cáncer, la diabetes, Padre Santo. En el nombre de Jesús, presión alta, presión baja, el sistema nervioso alterado, Padre bueno, enfermedades en la mente, enfermedades en el alma, Padre, que los médicos, que los psiquiatras, que los psicólogos no han podido sanar, pero por tu bendita palabra, por el poder de la palabra tuya, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que por su llaga fuimos nosotros curados. Tú desde el Antiguo Testamento le decías a tu pueblo, yo soy Jehová tu sanador. El salmista decía, el que sana todas tus dolencias. Por esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús, estamos reprendiendo toda enfermedad en el cerebro, en el sistema nervioso, en el corazón, en los bronquios, en los pulmones. Fuera toda enfermedad en la piel, en los huesos, Padre Santo, en los músculos, órganos internos como el estómago, Padre, los riñones afectados, un toque de tu mano y son sanados. Crea órganos nuevos, tejidos nuevos, Padre, para la gloria de tu nombre. Señor, levanta al enfermo ahí en el lecho del dolor, en su hogar o en un hospital, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Un toque de tu mano, Señor. Mira los hogares donde hay, Padre, desempleo. Mira, Señor, las carencias de índole material o económica, Padre. Te rogamos que suplas un medio, que suplas un empleo, Padre bueno, en el nombre de Jesús. También clamamos por los hogares en crisis, por los matrimonios en crisis, Padre. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea derramada. Toca los corazones, Padre, por el poder de tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Reprendemos toda fuerza de las tinieblas, porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, que es el enemigo de nuestras almas, a quien estamos reprendiendo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos tu palabra bendita, proclamamos tu palabra cuando dijiste, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Restaura los hogares, restaura los matrimonios, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo poder de las tinieblas, todo poder de hechicería, de brujería, de ocultismo, Padre, toda práctica de adivinación que es abominable ante tus ojos, la estamos reprendiendo en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, Señor, que ha esclavizado a jóvenes, a familias enteras en el alcoholismo, en la drogadicción, en el satanismo, en la hechicería. Echamos fuera esos demonios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu palabra, que como espada de doble filo penetra hasta partir el alma y el espíritu. Padre bueno, en el nombre de Jesús, que es el nombre glorioso sobre todo nombre, Padre, declaramos bendición, declaramos sanidad, declaramos fortaleza, nuevos ánimos, nuevo aliento.
Padre, trae consuelo a los corazones entristecidos. Levanta al caído, fortalece al débil. Padre, transforma, levanta, glorifica tu nombre. Padre, al caído levántalo, al enfermo sánalo, al cautivo y al oprimido libértalo en esta hora. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, gloria al nombre del Señor. Alabamos, hermanos y amigos, al único Dios vivo y verdadero que nos da la oportunidad, nuevamente recordándoles que el tiempo en el reloj del Señor se agota. Con urgencia busquemos de Dios, con urgencia humillémonos delante del único Dios vivo y verdadero, el que pronto viene por su pueblo. Aleluya, bendito sea su maravilloso nombre. Hermanos y amigos, para esta oportunidad, escudriñando las Escrituras, el Señor nos ha dado un mensaje, como siempre. Los mensajes que acá a través de este programa compartimos son mensajes sencillos, son mensajes transmitidos por la gracia y la misericordia del Señor. Y en esta oportunidad vamos a meditar sobre el tema: ¿estamos escuchando a Dios? Es una pregunta. Bendito el nombre del Señor. El tema es una pregunta para que tú y yo juntos nos hagamos esa pregunta. ¿Estamos escuchando a Dios? En el programa anterior, el tema fue: Dios sigue hablando, y meditamos sobre los primeros 4 versículos de Hebreos 1. Amén. Y para el programa de hoy, ¿estamos escuchando a Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 2 de la carta a los Hebreos y vamos a leer los 3 primeros versículos. Leo la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hemos leído la carta a los Hebreos, capítulo 2, sus primeros 3 versículos. Repito, el tema del mensaje en esta oportunidad es una pregunta. ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Estaremos escuchando a Dios? Tú, amado televidente, hazte esta pregunta: ¿le estoy oyendo a Dios? ¿Estoy escuchando a Dios? Porque, como repito, Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en el tiempo pasado a los padres por los profetas, en estos postreros días estamos viviendo los últimos tiempos, los postreros días, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aleluya, desde que Jesús desarrolló su ministerio terrenal, 3 años y medio, predicando en toda la región del pueblo, de la nación de Israel. Aleluya. Desde ahí el Señor Jesucristo hasta hoy en día
nos está hablando. Dios el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, por medio del poder de su Espíritu Santo, sigue hablando. Bendito sea su nombre. Pero, como sucede a veces en el plano físico, en el plano natural, a veces hemos necesitado visitar a un médico para restaurar nuestro oído. Alguna molestia, alguna infección, algo que nos impide oír, escuchar. No escuchamos con claridad y entonces vemos la necesidad de acudir a un médico. Algunos, muchos quizá hemos ido a un médico para que nos examine el oído porque no estamos escuchando con toda normalidad. Pues hermanos y amigos, en el plano espiritual es lo mismo. Muchas veces como iglesia de Dios, como hijos del Señor, tenemos la necesidad que nuestro oído espiritual sea restaurado. Bendito sea su nombre. Necesitamos un toque de la mano de Dios para que los oídos de nuestro espíritu puedan captar qué es lo que Dios nos está hablando. Bendito sea su nombre. En el capítulo 1 dice: en estos postreros días Dios nos está hablando. Bendito su nombre. En este preciso momento el Señor está enviando una palabra a tu corazón, a nuestra vida. Pero a veces hay algo que estorba y no podemos oír, no podemos captar el mensaje de Dios. Por eso hemos leído Hebreos 2:1 en adelante, y el primer versículo dice: por tanto, aleluya, por tanta gracia, por tanto amor del Señor, desde el Antiguo Testamento, Dios hablando de muchas maneras a través de los profetas, en estos postreros días continúa hablando. ¿Por qué? Porque ama tu vida, porque ama tu alma. Muchas veces Él ama nuestra alma más de lo que nosotros deberíamos amar, la eternidad de nuestra alma. Bendito su nombre. Por tanto, hermanos y amigos, por tanto, pueblo del Señor, iglesia del Señor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es ahí donde necesitamos los oídos, o el oído que esté bien afinado a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Que nuestro oído esté bien sintonizado a la voz de Dios, al corazón de Dios. Es necesario, aleluya, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Se refiere a la palabra que Dios nos ha enviado una y otra vez. A donde quiera que vayamos, Dios nos habla, Dios nos llama, Dios a veces nos tiene que reprender, Dios nos tiene que hablar fuertemente. Dios incluso tiene que aplicar a veces una disciplina por amor, para que nuestra alma no se extravíe, para que nuestra alma no se desvíe. Bendito sea su nombre. Máxime ahora, hermanos y amigos, que estamos viviendo los últimos tiempos, los postreros días. Es menester, hermanos y amigos, que con más diligencia, dice, es necesario. Bendito sea su nombre. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en lo terrenal, en lo pasajero, en lo vano, en lo que perece. Eso lo ubicamos
en el primer lugar de nuestra vida diaria, está en el punto número 1 de nuestras prioridades, y dejamos lo espiritual, lo eterno, lo de nuestra alma para más tarde, para mañana, para la otra semana, para un después que quizá no llegará. Pero cuando por la misericordia de Dios valoramos de nuestra alma, valoramos lo que el Señor nos ha dado, como dice más adelante, si descuidamos una salvación tan grande. No perdamos de vista, pueblo de Dios, ese regalo, ese don glorioso, la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna que ahora tenemos en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Pero somos asediados por las cosas de este mundo, somos asediados muchas veces por las tinieblas. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hay un ejército, hay un equipo del enemigo destinado, enviado para destruir la iglesia, para destruir la vida de los hijos de Dios. Nos atacan de una y de otra forma, nos bombardean por aquí, por allá, etcétera. Es ahí donde el Espíritu Santo nos dice, por tanto, es necesario. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo de más valor? ¿Qué es lo más necesario en la vida cristiana, en la vida de cada creyente, en la vida de cada familia cristiana? Es necesario, dice el Espíritu Santo, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, con más diligencia, o sea, con más cuidado, con mayor empeño. Debemos de tomar la Escritura, la palabra de Dios, leerla, meditarla, estudiarla, guardarla, atesorarla como lo más glorioso, porque meditar, leer, creer esta palabra es la que nos mantiene en una vida eterna permanente. Nos limpia, nos lava, nos purifica, nos restaura, nos alienta, nos fortalece, nos levanta. Hermano, cuánto beneficio nos da Dios por su bendita palabra, y cada vez que leamos la palabra es Dios hablando a nuestra vida. Pero el problema es, como es una comunicación en doble vía, Dios nos habla, es el emisor, está emitiendo y nosotros somos receptores, estamos escuchando. Pero la pregunta, el tema es, ¿estaremos escuchando verdaderamente a Dios? Bendito sea su nombre. El estado espiritual de la iglesia, escucha bien, hermano y hermana, pueblo del Señor, el estado espiritual de la iglesia actual, de la iglesia de estos últimos tiempos, evidencia que hay una urgencia médica espiritual que necesita nuestros oídos para que podamos realmente escuchar a Dios. Y el Espíritu Santo nos dice que esto, número uno, es necesario, que esto con más diligencia, o sea, con más cuidado, con más empeño, con más determinación, podamos atender, escuchar las cosas, creer, recibir la palabra que hemos oído. Bendito el nombre del Señor. Luego nos dice la razón por qué tú y yo
Deberíamos de tener al Señor como la prioridad de nuestras prioridades. Su palabra como lo más valioso, como el tesoro más grande que la iglesia puede tener, que los hijos del Señor podemos tener. Creerla, estudiarla, escudriñarla, meditarla, atesorarla, para que esa palabra nos vaya transformando, nos vaya llenando el Espíritu Santo con esa palabra que es poder. El Señor Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Aleluya. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. ¿Has visto a un hermano que ha caído? ¿A un hijo de Dios? ¿A una hija del Señor? Quizá en tu familia hay alguien que se ha apartado de Dios, un amigo, un conocido, un siervo de Dios, una sierva de Dios, que por X o Y razón fracasó, cayó. Cómo duele en el alma, cómo duele en el corazón cuando un soldado del Señor fracasa, cuando cae. Algunos de nosotros hemos caído muchas veces, pero tratamos de ocultarlo, que no se haga evidente, porque queremos guardar un testimonio irreprensible ante el mundo. Pero aquí, hermanos y amigos, estamos hablando como iglesia del Señor, como un pueblo del Señor, y con todo el corazón a nuestros amigos también. Aquí de lo que se trata es conocer a Dios, serle fieles a Él, servirle, permanecer en el camino angosto hasta llegar a la meta. Pero para que eso sea posible, pueblo del Señor, es necesario que tú y yo con más diligencia atendamos a las cosas que Dios nos ha hablado. Y como finaliza el versículo 1, no sea que nos deslicemos. Es tremendo, de verdad. Cada cristiano, cada ser humano es susceptible. Cada hijo de Dios es susceptible a una caída. Dios no lo quiera. No es la voluntad del Señor. Todo lo contrario. Él nos habla para que cada día permanezcamos fuertes, para que cada día le seamos fieles, seamos leales a su bendita palabra, 100% dependientes de su palabra, de su voz. Aleluya. Porque si no hacemos esto, corremos el riesgo de deslizarnos, de caer, de fracasar. No sea que nos deslicemos. Entonces, para que no suceda esto en nuestra vida, y si ya ha sucedido, que el Señor en su misericordia te levante, que el Señor nos levante, que el Señor nos restaure. Bendito sea su nombre, y por eso estamos aquí. Bendita sea su misericordia para tenderte la mano, para orar por tu vida, porque otros lo han hecho por nosotros, porque en determinado momento hemos tenido la grande necesidad que el Señor extienda su mano y nos levante del polvo, del muladar, del estercolero. Bendito sea su nombre. Pero ¿por qué fracasamos? ¿Por qué caemos? ¿Por qué tropezamos? Porque no atendimos a la voz del Señor. Porque no escuchamos la voz del Señor, como nos recomienda, como nos aconseja el Espíritu Santo, que es una necesidad, con más necesidad, con una mayor necesidad, con mucha diligencia. Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bendito sea su maravilloso nombre. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha
Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, escucha, fue firme. La palabra de Dios, hermanos y amigos, es una palabra fiel, firme, inmutable. Aleluya. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, viene una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A qué se refiere esta palabra dicha por medio de los ángeles? Cuando leemos en el libro de los Hechos, vamos a ir allá, capítulo 7. Gloria al Señor. En los momentos antes de ser apedreado, Esteban todavía les dio un discurso a los que lo iban a asesinar. Hechos 7:53. Y entre tantas palabras que les testifica a esos israelitas que lo querían matar y de hecho lo mataron, todavía les dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. La ley de Moisés, Dios se la dio, pero la recibieron vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. La ley que enmarcaba cómo debía ser la vida del pueblo de Dios, con sus reglamentos, con sus ordenanzas, bendito sea su nombre, con sus decretos, con los mandamientos. Y ay de aquel que violara la ley, recibía el castigo por no obedecer. Por eso, volviendo a Hebreos, capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto es algo que debemos recalcar, amados amigos. Es glorioso, a todo mundo le agrada escuchar que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo. Esa es una grande verdad y lo hemos proclamado aquí. Pero también otra de las facetas del carácter de Dios es que Dios es justo y le va a dar a cada quien lo que cada quien merece por su forma de vivir, obediencia o desobediencia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, toda desobediencia recibió justa paga, justa retribución, viene una pregunta para ti y para mí: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo creo con todo mi corazón, hermanos y amigos, que también podemos aplicar perfectamente la experiencia que se vivió en los días de Lot, en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Si usted quiere tener una idea de cómo eran de pervertidas las personas en la época de Lot, cómo la sociedad se había podrido, cómo la sociedad había degenerado a tal punto que cuando Dios envió 2 ángeles a la casa de Lot, porque los envió Dios para destruir a Sodoma, a Gomorra y a las ciudades vecinas,
porque el clamor contra ellas, porque el pecado de ellos era de terrible abominación. Algo igual a lo que hoy está aconteciendo. El homosexualismo, el lesbianismo, la famosa palabra transgénero estaba en su apogeo. Entonces Dios envió ángeles para destruir a esas ciudades. Pero antes de destruir, Dios iba a sacar al justo Lot con su familia. Exactamente lo que va a pasar en breve. Pronto el Señor llevará a su iglesia, bendito su nombre, va a arrebatar a su iglesia, y posterior a eso la copa de la ira de Dios se va a derramar 7 años sobre este planeta. El tiempo, hermanos y amigos, está transcurriendo, se está agotando. Quisiera que leyéramos rápidamente Génesis para ver esta historia. Sé que todos la hemos escuchado, pero no está de más volver a leerla. Génesis capítulo 19, versículo 12. Leo la escritura al versículo 15. Y dijeron los varones, los ángeles, a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, al amanecer, hermanos y amigos, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Pasamos al versículo 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover, escucha bien, escucha bien el trato que Dios le da a la gente rebelde, a la gente que se rebela contra la ley, contra los mandamientos de Dios. El trato que Dios le da. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Esto lo podemos aplicar perfectamente a Hebreos 2, 2 y 3. Por tanto es necesario, dice, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego y granizo que descendió de Dios, descendió del cielo por su terrible pecado. Y la sociedad hoy en día, el Señor Jesús dijo que su venida iba a ser como en los días de Lot. No es extraño ver que aún en nuestro propio pueblo la degeneración ha llegado a tal punto que puedes ver de la mano hombre con hombre, abrazándose, besándose, mujer con mujer. Algo que
cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, a nuestro criterio era imposible que eso sucediera en pueblos sencillos, humildes, como este lugar en donde habitamos, como los vecinos, los pueblos vecinos, los pueblos aledaños. Pero hermanos y amigos, el fin se acerca. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la pregunta que brota del corazón de Dios por su Espíritu Santo a través de su siervo, le pregunta a la iglesia, le pregunta a los hijos de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación que no la ganaste por ser el hombre más honesto del pueblo, el hombre moralista del pueblo, el hombre que no fumó, el hombre que nunca se emborrachó, el hombre que no dijo ni una sola palabra vulgar. No, para nada. La salvación es un regalo de Dios que le costó la sangre de su Hijo en la cruz, que le costó el sacrificio, la muerte del unigénito Hijo de Dios, como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No por obras, no, para que ninguno se gloríe. Por gracia sois salvos. Por eso dice el Espíritu Santo a través del escritor sagrado: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El apóstol Pedro en su primera carta dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que recibisteis de vuestros padres, no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo escaparemos tú y yo si descuidamos una salvación tan grande? Bendito el nombre del Señor. Pero hermanos y amigos, como iglesia del Señor, como hijos de Dios, hoy en estos postreros días, como dice el capítulo 1 de Hebreos, dice: en estos postreros días nos está hablando por el Hijo. Hay tanto que el Señor le habla a su iglesia, tanta palabra que el Señor envía a su pueblo para despertarlo, para amonestarlo, para corregirlo, para que su pueblo se mantenga íntegro. Hay tanta palabra de Dios, pero solamente por cuestión de tiempo quisiera, si tienes una Biblia, Romanos capítulo 13, un mensaje a la iglesia, lo que Dios está hablando. Pero ¿le estamos escuchando? ¿Nuestros oídos están sintonizados a su bendita voz? Palabra del Señor para estos últimos tiempos, para su iglesia. Romanos 13 del versículo 11 al final dice: y esto le dice a la iglesia, le dice a los hijos de Dios, te habla a ti y a mí. Y esto, conociendo el tiempo, ojalá. Y podemos conocer el tiempo solo si estamos escudriñando su palabra, si estamos meditando su palabra. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Pueblo de Dios, levántate. Iglesia del Señor, despierta. Aleluya. Recuerda la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran fatuas, necias o insensatas. Las 10 se durmieron, las 10 cabecearon, pero a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo, viene el esposo, salid a recibirle. 5 tenían su lámpara encendida, y aparte de su lámpara
tenían su vasija llena de aceite. ¿Cómo está tu vasija? ¿Cómo está tu lámpara? Las 5 insensatas, su lámpara se apagaba como la luz de muchos cristianos, una luz languideciente, una luz que se apaga, más débil que la candela más pequeña que puedes adquirir en una tienda. Esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora, bendito el nombre del Señor, 23 de junio del año 2024, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, pueblo de Dios, iglesia del Señor, no solo tú, sino todos, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no como no debe de andar la iglesia, como no deben de vivir los hijos de Dios. Dice, andando honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, pecados de índole sexual que han abundado en medio de la iglesia del Señor. Pero el Señor, por su grande misericordia, nos amonesta. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y cierra el versículo 14, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Puedes darte cuenta cuánto nos ama el Señor? Que va directo al punto o al grano, como decimos en nuestro pueblo. Va y pone el dedo en la llaga. Es que Él te conoce, Él nos conoce. Una de las características en la personalidad de Dios, que Él es omnisciente, conoce lo que estás pensando en este momento. Aleluya, Dios es omnisciente. Por eso nos dice que no debemos andar como andan los gentiles, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Quiere decir que tenemos que vivir como el Señor anduvo, y no debemos proveer a los deseos bajos, a los instintos bajos, pecaminosos de la naturaleza vieja que heredamos de nuestro padre Adán. Otro mensaje que el Señor envía a su iglesia en estos últimos tiempos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Pero vuelvo al tema, ¿le estamos escuchando a Dios? ¿O vivimos de espaldas a la palabra del Señor? Primera de Pedro 4:1 al 5 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne su sacrificio en la cruz, que comenzó la agonía desde la noche en el Getsemaní, donde el Señor oraba, donde el Señor gemía y su sudor caía como grandes y gruesas gotas de sangre, hasta morir en la cruz. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, o sea, cada hijo de Dios, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué son las concupiscencias? Son esos deseos pecaminosos que no los hemos puesto bajo el gobierno del Espíritu Santo. No hemos dejado que el Espíritu Santo nos ayude a vencer esos malos instintos pecaminosos que la Biblia le llama las concupiscencias. Para no vivir
el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Se refiere a la gente que no conoce a Dios, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que le agrada al mundo. Ese estilo de vida que el mundo tiene debe ser desechado por la iglesia del Señor. Tú y yo debemos marcar la diferencia. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos luz en medio de este mundo que tambalea, que va agonizando y que corre a pasos agigantados a la condenación eterna. Pero dice la palabra, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, otra vez pecados de carácter sexual, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, todo ello. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Mira lo que Dios dice de la idolatría. Y no se refiere tan solo a la idolatría común, sino que cuánto cristiano no tiene un ídolo en la mente o en su corazón. Todo eso es abominable al Señor. Bendito sea su nombre. A estos, dice el Señor, a los que no conocen al Señor, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Versículo 7, iglesia del Señor, escucha, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Dice el Espíritu Santo por la palabra, sed pues sobrios y velad en oración. Versículos 17 y 18, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Cuando la palabra de Dios llega, cuando Dios nos habla, y si le estamos oyendo, el juicio de Dios por la palabra llega no para condenarnos, sino para limpiarnos, para enderezar lo torcido de nuestro corazón, para enderezar nuestros pasos que se han salido de la recta angosta que lleva a la vida eterna, y estamos dando pasos en el camino ancho y nuestro corazón se ha inclinado a las cosas mundanales, tratando de imitar la moda, el vocabulario, el estilo de vida del mundo. Viene la palabra, nos reprende, nos amonesta. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice la Escritura, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Si eres hijo de Dios, y si vas por malos pasos, si vamos por malos caminos, Él nos sale al frente, nos sale al paso, nos habla, nos amonesta, y si es necesario, nos disciplina. Es un juicio para restauración, porque aún estamos en esta tierra, aún estamos con vida. En su gran misericordia nos está dando la oportunidad de arreglar cuentas con Dios, como dice en el libro de Job, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te irá bien. Bendito su nombre. Vuelve a esa amistad con Dios si te has apartado, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, la pregunta para los amigos, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Lo puedes ver, primera de Pedro 4:17, y el versículo 18 cierra diciendo, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amado amigo,
Por eso en este programa nuestro enfoque es la vida espiritual. Aquí no venimos diciendo cuáles son las claves para el éxito material, para el éxito empresarial. No, al Señor le interesa tu alma. Tienes un alma que es eterna. Si aún no le has recibido, recíbelo hoy. Si te has apartado, ven a Cristo hoy, dice la Escritura. Si primero comienza por nosotros el juicio de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El título, el tema de nuestro mensaje en esta oportunidad, hermanos y amigos, ¿estamos escuchando a Dios? ¿Envió Dios una palabra a tu vida en esta hora? ¿El Espíritu Santo te está redarguyendo en algo y tienes que ponerte a cuentas con Dios? El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor a través del profeta dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios, hay poder en la sangre del Cordero. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice este libro sagrado. Inclina tu rostro, acéptalo y recíbelo en tu corazón. Repite esta oración si vas a hacer este paso de fe. La oración o repetirla no te hará salvo, sino la fe en Cristo como tu Salvador. Oremos. Repite conmigo: Padre bueno, sé que soy pecador, pero te agradezco porque has hablado a mi corazón. Me extiendes la mano y yo te tomo la mano, Señor. Levántame, perdóname, limpia mi corazón. Lávame con la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Gólgota. Opera en mi corazón el milagro del nuevo nacimiento. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, en esta hora yo recibo, acepto el regalo de vida eterna, el perdón de pecados, la salvación de mi alma que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Recibo a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Padre, te recibo como mi Dios. Recíbeme como tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si hiciste esa oración de fe, dice este libro, hay fiesta en los cielos. Aleluya. Por un pecador que se arrepiente. Y quiero aprovechar este momento para decirte, si no tienes una Biblia y deseas oír a Dios, deseas escuchar la voz de Dios leyendo un libro, la Biblia, el libro de Dios, será un gusto obsequiarte un ejemplar de su palabra, ponerla en tus manos con oración para que Dios te siga bendiciendo. Aleluya, bendiciones a todos. Será hasta el próximo de la serie.